Hola, mi nombre es Brian. Sean bienvenidos una vez más a Cof Academy y sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. Hoy vamos a aprender a trabajar con archivos en Java. Revisaremos cómo podemos crear, escribir, leer y borrar archivos en nuestro sistema operativo. Antes de comenzar, te invito a seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Estaremos compartiendo información y ejercicios tanto de Java como de otros lenguajes de programación. Ahora sí, comencemos. El manejo de archivos es algo esencial y muy importante en los lenguajes de programación. Afortunadamente, Java nos proporciona la clase File. Esta clase tiene muchos métodos que nos permiten crear, leer, escribir y borrar archivos en nuestro sistema operativo. Te voy a dejar el enlace a la documentación oficial de esta clase en la descripción del video por si quieres echarle un vistazo. Vamos a comenzar con la creación de archivos en Java. Para crear un archivo, la clase File nos proporciona un método llamado createNewFile. Este método nos retorna como resultado un valor booleano. Este valor será true si el archivo se creó correctamente y false si el archivo ya existía antes. Entonces, lo primero que necesitamos es crear una instancia o un objeto de nuestra clase File. Entonces, escribimos File, le damos un nombre a nuestro objeto, le voy a dejar el mismo nombre, File, y esto va a ser igual a new file. Y entre paréntesis tenemos que pasarle la ruta del archivo que queremos crear. En este caso lo voy a crear dentro de la estructura de nuestro proyecto y lo voy a llamar mi primer archivo .txt y termino con un punto y coma. Ahora sí, ya tenemos nuestro objeto file. Ahora vamos a mandar a llamar al método createNewFile. Recordemos que este método nos retorna un valor booleano para saber si se creó correctamente el archivo. Entonces vamos a crear una variable de tipo boolean, vamos a llamarla fileCreated y va a ser igual a file, que es nuestro objeto de la clase file, .createNewFile. Vemos que el IDE nos marca un error. Si inspeccionamos el método, esto lo hacemos presionando control en nuestro teclado y dando clic al método, vemos que en la creación de este método, en su implementación, tenemos la palabra throws IOException. El tema de excepciones lo vamos a revisar a detalle en un video próximamente, pero lo que esto nos indica es que si algo sale mal en la creación del archivo, nos va a lanzar una excepción de este tipo, IOException. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues existe algo llamado try-catch. Este es un bloque que veremos a detalle en el video de excepciones que les estaba comentando, pero a grandes rasgos este bloque nos permite controlar el flujo del programa cuando ocurre una excepción. Aquí el IDE nos está avisando que en el método createNewFile puede que se lance una excepción si algo sale mal. Entonces tenemos que envolver el llamado a este método con el bloque try-catch. Entonces escribimos try, abrimos y cerramos llaves. Dentro de las llaves del try vamos a mandar a llamar a nuestro método createNewFile. Y después de nuestro try siempre necesitamos un catch. El catch también necesita llaves de apertura y de cierre. Y lo que vamos a poner dentro del paréntesis de nuestro catch es el tipo de excepción que vamos a cachar. En este caso, nuestro método nos dice que es de tipo IOException. Entonces, cachamos una excepción de tipo IOException y le damos un nombre, por ejemplo una E. Y aquí, dentro de nuestro catch, vamos a imprimir en pantalla cuando haya un error al crear nuestro archivo. Podemos escribir excepción al crear el archivo y le podemos concatenar nuestra excepción para saber qué fue lo que pasó y lo podamos corregir en una siguiente ejecución. Y ahora sí vemos que nuestro método createNewFile ya no nos marca ningún error. Ya estamos controlando cualquier posible excepción de tipo IOException con el bloque try-catch. Recordemos que el método createNewFile nos está retornando un booleano que va a ser true si se creó correctamente el archivo y va a ser false si no puedo crearlo. Voy a validar esto utilizando una estructura if. Entonces escribo si file created, es decir, si el valor de file created es true, quiere decir que el archivo se creó correctamente. Ahí está. Y también necesitamos un else. Esto por si el archivo no se pudo crear correctamente o si el archivo ya existe.
Ahora sí, voy a ejecutar nuestro programa. Doy clic derecho en la opción Run. Y vemos que en la consola tenemos el mensaje: el archivo se creó correctamente. Y si revisamos nuestro explorador del proyecto, vemos que efectivamente se creó nuestro archivo. Solo que si lo abrimos no tiene información, ya que no le hemos dado ningún contenido al archivo, simplemente lo creamos. Ahora, para probar que se están controlando las excepciones en nuestro try catch, voy a cambiar el parámetro de nuestro objeto de tipo file. Aquí le estamos pasando el nombre de nuestro archivo directamente. Esto hará que cree nuestro archivo dentro de la ruta o de la estructura de nuestro proyecto. Pero nosotros podríamos crear un archivo en cualquier carpeta de nuestro sistema operativo. Si por ejemplo antes del nombre de nuestro archivo yo escribo folder y después una doble diagonal, le estaría indicando a nuestro programa que tendría que crear nuestro archivo dentro de la carpeta folder. El problema es que nuestra carpeta folder no existe. Entonces esto nos estaría lanzando una excepción. Voy a ejecutar nuevamente nuestro programa. Y efectivamente, si revisamos la consola, tenemos excepción al crear el archivo, que es el mensaje que estamos mandando dentro de nuestro catch. Y posteriormente estamos concatenando la excepción que nos lanza el programa. Es una excepción de tipo IOException. Y la descripción de esta excepción nos dice: el sistema no puede encontrar la ruta especificada, que es lo que les comentaba, la carpeta folder no existe. Afortunadamente, la clase file también nos permite crear carpetas o directorios. Para esto podemos utilizar el método mkdir. Si quisiéramos crear nuestro archivo en una carpeta llamada folder, primero necesitaríamos otra instancia de nuestra clase file. Entonces escribiríamos file folder, va a ser igual a new file, y al constructor le pasamos como parámetro folder, que sería el nombre que le queremos dar a nuestra carpeta. El método mkdir también nos regresa una expresión booleana, es decir, un true o un false. Entonces voy a crear una segunda variable booleana que sea folder created, y aquí le voy a asignar el resultado de folder.mkdir. Esto será true si creó correctamente nuestro folder y será false en caso contrario. Ahora lo último que tenemos que validar es dentro de nuestro if. Ahorita solo estamos validando si el archivo se creó correctamente, pero también tendríamos que validar si el folder se creó correctamente. Para esto voy a escribir folder created y voy a hacer una evaluación booleana con el operador AND, y después se queda file created. Recordemos que con el operador AND se evalúan ambos valores booleanos. Si ambos son true, se entra al if. En caso contrario, se pasa al else. Entonces en este caso estamos validando que el folder se haya creado correctamente y que el archivo se haya creado correctamente. Ahora sí, ejecuto nuevamente nuestro programa. Vemos en la consola que el archivo se creó correctamente y vemos en nuestro explorador del proyecto que se ha creado una nueva carpeta que se llama folder, y dentro tenemos nuestro archivo creado exitosamente, mi primer archivo .txt. Sin embargo, aún sigue sin información. Ese será nuestro siguiente paso, crear un archivo con información. Hay muchas formas en que podemos escribir información en un archivo. En esta ocasión vamos a utilizar una que, a mi parecer, es una de las más sencillas. Para esto vamos a utilizar otra clase que nos ayuda a manipular archivos. Esta clase se llama FileWriter. Aquí en nuestro código vamos a crear una instancia de la clase FileWriter. Debajo de nuestras variables booleanas escribo FileWriter y le doy un nombre, por ejemplo FileWriter, y esto va a ser igual a new FileWriter, y le vamos a pasar al constructor el archivo en el que queremos escribir, que en este caso es nuestro objeto file, y listo. Para escribir en nuestro archivo utilizamos el método write. Entonces escribimos debajo de nuestro FileWriter FileWriter.write, y aquí vamos a pasarle la string que queremos imprimir en nuestro archivo. Entonces, por ejemplo, podemos escribir aprendiendo a manejar archivos. Y por último, le tenemos que indicar a nuestro FileWriter que terminamos de escribir el archivo. Esto se lo tenemos que indicar para que guarde correctamente. Para esto se utiliza el método close. Entonces escribimos FileWriter.close.
Voy a borrar el archivo que teníamos de nuestro ejercicio anterior con toda la carpeta para volver a ejecutar nuestro programa. Ejecuto nuevamente. Vemos en consola que el archivo se creó correctamente. Se volvió a generar la carpeta folder y dentro tenemos a mi primer archivo .txt. Lo abrimos y vemos que efectivamente ya tiene una string, aprendiendo a manejar archivos, que es lo que nosotros le mandamos a imprimir utilizando el FileWriter. De esta forma hemos desarrollado un programa sencillo que nos permite crear un archivo y escribir información en él. Recuerda que en la descripción del video te dejo el enlace al código fuente de los ejercicios que hagamos el día de hoy. El siguiente paso es aprender a leer la información de archivos ya existentes. Así como existen muchas formas para escribir en archivos en Java, también hay muchas formas para leerlos. En esta ocasión nos vamos a apoyar de la clase Scanner para leer la información de nuestros archivos. Ya hemos utilizado esta clase para leer información por consola cuando el usuario ingresa información, pero ahora vamos a utilizarla para leer desde el archivo que nosotros definamos. Aquí tengo listo un archivo de texto que tiene varias líneas de información. Vamos a leer todas estas líneas y las vamos a imprimir en consola. Para esto necesitamos nuestro objeto de tipo file. Escribimos file, le damos un nombre, por ejemplo file, va a ser igual a new file y le pasamos el nombre del archivo que vamos a abrir, que en este caso es archivo.txt. Ahora vamos a crear nuestro objeto escáner. Recordemos que para leer por consola al constructor le estamos pasando como parámetro system.in, que hace referencia a la entrada del sistema. Pero en este caso la entrada será nuestro archivo, así que le vamos a pasar al constructor nuestro objeto de tipo file. Entonces escribimos scanner sc, va a ser igual a new scanner y entre paréntesis file, que es nuestro archivo. Vemos que el ID nos marca un problema en el escáner. Si inspeccionamos el constructor, de igual forma presionando control en nuestro teclado y dando clic, vemos que si a este constructor le pasamos como parámetro un objeto de tipo file, es posible que nos lance una excepción de tipo FileNotFoundException. Entonces vamos a controlar esta excepción con el bloque try-catch que revisamos en el ejemplo anterior. Entonces escribo try, llaves de apertura y de cierre. Aquí adentro voy a tener mi escáner. Después necesito el catch y la excepción es de tipo FileNotFoundException. Ahí está, le damos un nombre, Después abrimos y cerramos llaves y vamos a imprimir. Excepción al abrir archivo. Y concatenamos nuestra excepción para saber por qué falló. Listo. Ya tenemos controlada la excepción de nuestro escáner. Ahora podemos utilizar nuestro escáner para leer la información de nuestro archivo. Recordemos que hay varios métodos dentro de la clase Scanner que nos permiten leer información, ya sea números o cadenas. En este caso vamos a leer la información de nuestro archivo como una cadena. Para esto utilizamos el método nextLine. Voy a crear una variable de tipo string, le voy a llamar data y esto va a ser igual a mi scanner.nextLine. Y ahora voy a imprimir en consola la variable data. Ejecuto el programa. Y vemos que está obteniendo la información de nuestro archivo, pero solamente está obteniendo la primera línea. Y en nuestro archivo tenemos 3 líneas. Como en la práctica no sabemos cuántas líneas pueda tener el archivo que querramos leer, vamos a utilizar un ciclo while para realizar la lectura de forma automática de todas las líneas que sea necesaria. Entonces, en nuestra clase manipulación de archivos, después de crear nuestro escáner, escribimos while, vamos a utilizar un ciclo while. Y la condición va a ser sc, que es nuestro escáner, .hasNextLine. Y aquí abrimos y cerramos llaves de nuestro ciclo. Lo que estamos diciendo aquí es que este ciclo se va a repetir siempre y cuando exista una nueva línea de información en nuestro escáner. Entonces en este ejemplo se realizarán 3 iteraciones del ciclo, una por cada renglón que tiene nuestro archivo de entrada de información. Ahora, dentro de nuestro ciclo es donde vamos a leer línea por línea e imprimir en pantalla. Entonces me voy a llevar mi variable string y la impresión de pantalla dentro del while. Voy a ejecutar nuevamente el programa. Y ahí lo tenemos.
Vemos que en consola ya tenemos exactamente la misma información que tenemos en nuestro archivo. Esta es una de las maneras más sencillas que tenemos en Java para leer la información de nuestros archivos línea por línea. Ahora vamos a pasar a la última parte del video, que es el borrado de archivos. Para borrar archivos, la clase file nos proporciona el método delete. Este método nos retornará true si se borró correctamente el archivo y false en caso de que no haya podido borrarlo. Vamos a borrar este archivo de texto que ocupamos en el ejemplo anterior. Primero necesitamos nuestro objeto de tipo file. Y recordemos que al constructor le vamos a pasar ya sea la ruta completa o simplemente el nombre del archivo si es que se encuentra dentro de la estructura de nuestro proyecto. Entonces sería archivo.txt. Ahora necesitamos utilizar el método delete. Esto lo voy a hacer utilizando un if para validar si el archivo se borró correctamente o no. Recordemos que el método delete nos retorna un true si pudo borrar el archivo y un false en caso contrario. Entonces escribo si file.delete, quiere decir si se borró correctamente. Aquí voy a imprimir en pantalla. El archivo se borró correctamente. Ahora necesito el bloque else por si algo salió mal. Entonces aquí le escribo no se pudo borrar el archivo. Y listo, eso es todo lo que necesitamos para borrar un archivo. Ahora voy a ejecutar mi programa. Y ahí está. Vemos en consola que el archivo se borró correctamente. Y si nos fijamos en nuestro explorador de proyecto, ya no existe el archivo .txt, ya lo borramos. Ahora, si ejecuto nuevamente nuestro programa, debería decirme que no se pudo borrar el archivo, ya que ese archivo ya no existe, ya lo borramos en la ejecución previa. Y efectivamente me dice que no se pudo borrar el archivo. Esto porque el método delete, al no encontrar el archivo que quería borrar, retorna un false. Entonces pasamos al bloque else y aquí imprimimos que no se pudo borrar el archivo. De esta forma ya sabemos cómo crear, escribir, leer y borrar archivos en nuestro sistema operativo. En el próximo video realizaremos un ejercicio donde continuaremos utilizando archivos, así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un video nuevo. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like y dejarnos un comentario. Además, en la descripción del video te dejo enlaces a nuestras redes sociales para que nos sigas, ya que estaremos compartiendo información y ejercicios muy interesantes. Nos vemos en la próxima.